vamos a ver qué cosa ocurre con eso. Freddy ayer nos daba la información aquí de que el presidente de la República está convocando a un encuentro para el día 6, que es el día de mañana, el viernes. Ah, porque es jueves y mañana. Hoy es jueves, es mañana viernes. Hay la intención del gobierno de hacer una evaluación sobre el país, cómo cerramos el país en el año 2022. Y yo creo que así como hay muchas cosas que reclamar todavía, así como uno quiere que lo que ocurrió en el mes de diciembre se pueda replicar durante todo el año en términos de la respuesta a la delincuencia, a la ola de delincuencia, uno quisiera que tengamos un año 2023 más tranquilo. Uno quisiera que nos paren de aumentar los precios de la tarifa eléctrica, ¿verdad? Así como uno quiere todo eso, la verdad es que hemos tenido noticias importantes en el ámbito económico. Si finalmente la economía creció como se había proyectado un 5%, hemos mejorado la calificación de riesgo de una, como lo ha establecido Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más importantes, y eso es una información muy conveniente para la República Dominicana a los fines de la colocación de bonos o instrumentos financieros, de quienes invierten en instrumentos financieros confiando con el nivel de seguridad y de garantía que ofrece República Dominicana. Esto es importante no solo aquí internamente, sino básicamente para cómo nos ven o con la gente que hace negocios con República Dominicana. Lo otro que ayer se publicaba y es el aumento sustancial en las reservas internacionales de 14,000 millones de dólares. Creo que el gobierno tiene muchas cosas que decir, tiene informaciones buenas que dar. Como diría Freddy, hay buenas noticias que compartir con el país y uno lo que aspiraría es que en este año eso se repita, por lo menos eso lo relativo a la economía. A propósito de buenas noticias, se está convocando, envió Jorgito más temprano, una convocatoria de prensa para hoy a las 10 de la mañana en el del Ministerio de Industria y Comercio. Eso se va a hacer en el Palacio Nacional, o sea, del ministro de Industria y Comercio a las 10 de la mañana. Dicen que serán para dar muy buenas noticias. Eso no lo dice Jorgito, eso lo estoy diciendo yo. Que es para dar buenas noticias respecto al precio de los combustibles en la República Dominicana, que tienen congelados debe ser unos 5 o 6 meses, si mal no recuerdo, están congelados los precios de los combustibles, a pesar de la variación en el precio del barril del petróleo, del que no corresponde a nosotros, o del que tomamos de referencia, que es el West Texas, ha sufrido mucha variación en estos meses. Dicen que el anuncio que se hará hoy desde el Palacio Nacional del Ministerio de Industria y Comercio es una disminución, una rebaja, un cambio en el precio que ha tenido fijado el Ministerio en los precios de los combustibles durante los últimos 4 o 5 meses. La vida le va a dar la oportunidad a Hito de aplicar la fórmula. La vida, sí, no, la vida, óigame, uno cree que no. El mundo es justo, le va a tocar a Hito aplicar la fórmula para anunciar algo demasiado importante para él y para el gobierno y para el país, obviamente. Que se está esperando desde hace mucho. Bueno, pues ya. Ojalá sea eso, ¿no? Ojalá sea ese el anuncio. Era cuestión de tiempo, ¿verdad? Era cuestión de tiempo. Sí. Pues mire, yo creo que eso, tengo entendido que para hoy, y esto no es oficial, esto no está en la agenda que ha dado Jorgito, que es un hombre, como digo yo, siempre muy activo, que desde las 3 de la madrugada está mandando la agenda del presidente. Tengo entendido que para hoy el gobierno va a evaluar el tema del proyecto de fideicomiso público que está en debate también, que es uno de los que yo citaba de asuntos pendientes en el Congreso, básicamente ahora en la Cámara de Diputados. Hay al mediodía una reunión del presidente con los funcionarios que tienen que ver con el tema y la idea es evaluar los planteamientos que se han hecho sobre el proyecto que ya fue también aprobado en el Senado y que tiene que ser sancionado ahora en la Cámara de Diputados. Una de las cuestiones fundamentales, me luce a mí, que debe manejar el gobierno frente a este tema,
es lo relativo a explicarle al país. La oposición ha dado su explicación. Hoy vamos a tener aquí a Joaquín Jerónimo, que conoce del tema, fue un funcionario del gobierno del doctor Leonel Fernández y bueno, también fue funcionario en la administración del presidente Medina, estuvo como embajador su último cargo en Cuba y va a estar participando aquí 9 de la mañana en Hoy Mismo la Super 7 abordando el tema y además ampliando sobre una opinión que él ha dado sobre este asunto, entendiendo que no era necesario, cuando se aprobó un proyecto de ley de fideicomiso, no era necesario aprobar una ley especial para fideicomiso público. Una de las opiniones que hay. Las otras opiniones de la oposición, básicamente del Partido de la Liberación Dominicana, estableciendo que hay aspectos que pudieran devenir inconstitucionales, lo relativo a si se acoge o no de manera plena a la ley de compras y contrataciones o a la ley que establece la obligatoriedad de acceso libre a la información. Todo ese tipo de cosas las veremos. En esa reunión de hoy yo me imagino que el gobierno habrá de afinar el procedimiento para explicarle a la gente por qué es necesario un fideicomiso público, por qué el gobierno precisa de una regulación especial para esos fideicomisos y cuál es la conveniencia, porque esa parte hay que explicarla. Ustedes recuerdan que en un momento se pretendió hacerlo del fideicomiso con Punta Catalina, con la termoeléctrica Punta Catalina, una de las principales generadoras o la principal generadora del país hoy día, 760 megas, y bueno, la población reaccionó de manera incómoda, molesta, la mayoría del país se opuso al asunto y se estableció o se pidió que antes de eso era necesario aprobar una ley especial de fideicomiso público para poder hacer ese tipo de operación. El gobierno, yo me imagino que a partir de esto, en aquella ocasión, el gobierno mandó el proyecto, se mandó el proyecto de fideicomiso público y no se habló mucho sobre eso porque lo que ocurría con Punta Catalina hizo que la gente no viera en el proyecto de fideicomiso público, sino que se encargara, como nos encargamos todos los medios de comunicación o los que opinamos en los medios, de observar lo que se pretendía con Punta Catalina y comenzamos a ir quizás más lejos de lo que el gobierno quería, pero la verdad es que la forma en que se estaba concibiendo la propuesta a la gente le generó preocupación, a todos nos generó preocupación y eso quizás hizo que no viéramos lo otro, lo que iba a ocurrir con el proyecto de fideicomiso público y no se discutió en su momento eso. Ahora llegó la ocasión en que al país hay que explicarle eso y creo que le corresponde al gobierno. Ya se aprobó, repito, en el Senado, se va a aprobar o debe aprobarse en la Cámara de Diputados si es conveniente, entonces el gobierno le corresponde contarnos a los gobernados cuál es la conveniencia de esto, qué es lo que vamos a lograr a partir de la aprobación de un fideicomiso público. Uno conoce algunas ideas que el gobierno ha promovido, incluso hay opiniones ya favorables al proyecto que han expresado algunos. Finju, por ejemplo, se muestra favorable al proyecto a partir de que entiende que el proyecto se acoge a la ley de contrataciones públicas. El propio director de compras y contrataciones públicas también se ha mostrado favorable al proyecto. Hay una opinión del Partido Reformista y hay otras opiniones de gente que están favoreciendo que el proyecto sea aprobado. Así es que eso veremos a ver, pero creo que al gobierno le corresponde esa tarea de explicarle, no ya para los diputados que lo van a conocer, sino para el país, cuál es la conveniencia, dónde ganamos como país con la aprobación del proyecto. Son varias aristas que tienen que no hay descanso. El año arrancó con ese tema, el tema del fideicomiso, el tema de la Junta Central Electoral, el tema electoral, y un tema que no puede quedarse y que cada día lo vamos a tener, el tema del precio de los alimentos, algo que pasó ahí que no he esperado con el tema de los plátanos. Yo recuerdo cuando se había vaticinado de parte de don Bauta que iba a haber problema con el precio de los cerdos. Eso como tal no ocurrió, pero sí, Sí, don Luis, se vendió por encima de 500 pesos la libra. Pero eso fue especulación, realmente fue especulación. La gente se aprovechó de la información del escasez y lo metió a ese precio, pero había cerdo suficiente. A eso que voy. Había, sí. Es verdad que había cerdo. Perdón, Eso es así. Caro, dice a el eso es que voy. Había, pero caro. Sí, especulación, porque no había ninguna razón para que el cerdo se vendiera a 550 pesos la libra. Yo a lo que quiero señalar, porque lo que sí está caro, que eso es lo que quiero hablar, el plátano.
Y lo que mangú sale quería caro, decir es que comparado con lo que se había dicho, que no iba a haber cerdo, Sí, sí. cerdo sí hubo. Hubo cerdo, sí. Es más, el cerdo, toda esa libra que andan regadas por ahí es por el que comió cerdo, comía por la mañana, por la tarde y por la noche. Ahora, el que no sabe que el cerdo y la telera la aumentan en diciembre es que no vive aquí. Ahora, el plátano sí. Yo en el día de hoy voy a hacer un scouting con el ministro Limber Sí. para conseguir, porque lo que es ayer y antes de ayer... Ah, eso pero usted, perdone, yo estoy pensando que el ECAO tiene para averiguar el precio. Usted lo que quiere es conseguir yo plátano. pensé que iba a decir eso. Oh, usted está picando por televisión hasta plátano. Don Luis, que tan escaso, dice no, Don Luis. pero ¿y ustedes quieren ponerme en mi boca lo que yo no he dicho? No, pues usted Y acaba pa- de decir y que para usted qué va a hablar yo creo- con Limber para conseguir. Vamos, Digo, No, eso él no, para, un no, scouting. para indagar, para indagar. sobre- caballero. Ya tú estás como Freddy, Dani. No. Todo se pega. Un momento, No. caballero. Pero espérense. No. Pero yo tengo Usted plátano dijo- sembrado. ¿Para qué Limber me tiene que dar plátano a mí? Usted dijo que va a hacer un scouting para conseguir. Yo Un pensé que era para scouting de indagar. ¿Por qué subieron los precios? Están muy caros. El los precios del verbo, es plátano. que el verbo lo dijo en inglés. Sí, está Para, claro. para el invierno, los plátanos, la producción disminuye. Dani me entendió. Dani también tiene plátano sembrado. ¿Qué vaina es? Yo estoy hablando que está muy caro. Qué vaina, Recién, plátano, guineo, rulo. ¿Tan yuca. caro o no tan caro? Tan carísimo. Está caro, está Y caro. mire, Está a caro. propósito, me escribió Manny Morales, un televidente, Sí. que qué le pasa a don Freddy. ¿Con qué, Don Luis? Don Freddy no ha hablado de pelota hoy. Ah, no. ¿Y usted espera que hable de eso? Y mal que se portaron esos Fue que no fanáticos. pude ver el juego anoche, Don Luis. ¿No viste el Se juego? acostó temprano. ¿Y qué pasó? ¿Se durmió? Y me mal que acosté se portaron temprano. los ¿A fanáticos. qué hora usted se acostó? Como a las 9. Ah, y usted no sabe qué pasó allá en Santiago. Lo voy a buscar ahora en la... Ahora que usted lo va a ver. Pero qué bandido, Dios mío. Pero yo no puedo. Ay, Dios Esto mío. se acabó. O Mire, sea, vamos usted a. no sabe quién ganó anoche allá en Santiago. No, Luis, me voy a no enterar, ponga- porque no pude oír a Edward también esta mañana en Oye, tampoco. Usted estaba Tampoco. viendo la misa del Papa. del Papa. Sí. Sí. Entonces usted no sabe qué pasó en Santiago. No, Pues todavía. démelo ahorita en las noticias internacionales. Bueno, pues vamos a publicidad. Regresamos en breve.